Yo estoy confiado en mi salvación. Puedo estar seguro, tengo tu perdón. Ya no quedan dudas dentro en mi mente. Tú me has engendrado, tengo vida nueva. Te metiste aquí en mi vientre, llegaste hasta el corazón y estableciste ahí un trono. Por eso te canto hoy. Señor, soy tu hijo, favorablemente soy tu hijo, bendecidamente soy tu hijo. Llevo en mí la huella de tu amor. Señor, soy tu hijo, comprado con sangre, soy tu hijo, de los redimidos, soy tu hijo. Tengo puesto el sello de salvación. Te metiste aquí en mi vientre, llegaste hasta el corazón y estableciste ahí un trono. Por eso te canto hoy. Señor, soy tu hijo, favorablemente soy tu hijo, bendecidamente soy tu hijo. Llevo en mí la huella de tu amor. Señor, soy tu hijo, comprado con sangre, soy tu hijo, de los redimidos, soy tu hijo. Tengo puesto el sello de salvación. Encendiendo
desde sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Encendiendo Candeleros. Un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. ¡Comenzamos! Buenas noches, mis hermanos, mis amigos. Saludos y bendiciones desde aquí, desde la bella ciudad de Pomona, California. Saludos para todo el mundo, para todas las naciones. Reciban un cordial y caluroso saludo ahí donde se encuentran, en su hogar, en su casa, en el carro, en su trabajo, donde quiera que se encuentren. Que Dios me los siga bendiciendo. Bienvenidos sean una vez más a este su programa, Encendiendo Candeleros, con Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Saludos para Alondra Costa. Bendiciones, hermana. Gracias por estar aquí presente una vez más. Liliana Medina desde México. Gracias, Lili, por estar ahí presente. Y a todos aquellos que han de conectarse en unos momentos. Y también para todos aquellos que después han de ver el like en la edición, ya sea por YouTube o el en vivo también por Instagram. Estamos trabajando de diferentes maneras, mis hermanos, mis amigos, siempre buscando pues hacer la voluntad del Señor. Estamos tratando de aprovechar todos los medios posibles, habidos y por haber, que Dios nos permite. Y bueno, pues hoy día, mis hermanos, mis amigos, tengo un tema. Como les había dicho, vamos a comenzar con lo que son mi nueva serie de mensajes proféticos. Pero antes que nada, mis hermanos, mis amigos, quiero pedirles una disculpa por todavía no andamos bien afónicos del todo. Ya estamos por fe un 90% recuperados de la gripe, pero aún todavía hay pequeñas secuelas, pero les pido una disculpa si no, si de repente soy la voz media ronca en algunos momentos. Bueno, pues son los efectos de el 10% que queda todavía de los síntomas. Pero bueno, mis hermanos, mis amigos, pues estamos en victoria. Creo que estamos
haciendo algo bien para Dios. Creo que estamos haciendo pues ruido, como dicen, ¿verdad? Porque pues tenemos tanto comentarios positivos como comentarios negativos acerca de nuestra enseñanza, acerca de lo que nosotros profesamos, de lo que creemos. Y tenemos también algunas preguntas que algunos hermanos se han tomado la confianza y de poder hacernos algunas preguntas, algunas que pues prácticamente creo que no somos los indicados para contestarlas, pero sin embargo por educación voy a tratar de contestar algunas preguntas. Hubo un hermano que me hizo una pregunta en el día de hoy. Primeramente me dio vamos a decir que una motivación, pero también al mismo tiempo me hizo una pregunta que creo que no soy el indicado para contestarla, pero sin embargo por educación le voy a contestar y quiero hacerlo aquí ante los medios al aire, para dar fe a los comentarios que yo he hecho de que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que con toda confianza lo puede hacer y que trataremos de contestarle de la mejor manera posible en cuanto nos sea posible. Un hermano me preguntó acerca del mensaje, uno de los mensajes que di anteriormente, que habla acerca de cuando Dios es el que llama, no hay quien se le resista. Y yo les recomiendo a esos hermanos que por favor escuchen los mensajes, que por favor se den el tiempo para escucharlos, para que muchas de las veces las preguntas que me tienen que hacer ya están contestadas ahí en esos mensajes. Pero bueno, este hermano me pregunta que si es correcto que en mi iglesia donde yo me congrego haya más de un pastor en la misma congregación. Y como yo digo, ¿verdad? Creo que no sería yo la persona indicada para contestar. Yo le diré a este hermano, le contesto en este momento que creo que no es la página correcta o no es el chat correcto en donde puede tener esa respuesta. Creo que puede hacer su pregunta directamente al chat de la iglesia de nuestro pastor donde yo me congrego. Yo le puedo decir con toda confianza aquí que es la iglesia Ríos de Agua Viva de aquí de la ciudad de Pomona y que el pastor se llama Mario Ceguera, que haga su comentario o su pregunta directamente a la iglesia, porque creo que la persona más indicada en contestarle esa pregunta pues es mi pastor, porque está haciendo la pregunta de que si es correcto que él tenga pastoreando a su hijo en la congregación, siendo que yo di el mensaje de la semana anterior, o de que no es correcto de acuerdo a las transiciones bíblicas, de acuerdo al orden bíblico. Pero sin embargo, por educación, mi respuesta es que no es correcto. No es correcto porque la Biblia no lo aprueba. No podría yo decir una cosa ahorita diferente a la que enseñé la semana pasada o la antepasada. Entonces, haciendo recordatorio o afirmando lo que enseñé, sin ningún temor y con toda la confianza, con todo el respeto, pero con todo el amor de Dios, mi respuesta es que no es correcto. Solamente le voy a decir que no es correcto porque de acuerdo a las transiciones bíblicas no se puede o no se debe. De ahí más que él vaya directamente al chat de la iglesia y que le haga las preguntas que él quiera. Mi hermano, ahorita personalmente le hago esa aclaración y ese comentario. Vaya directamente al chat de la iglesia y todas las dudas que usted tenga, todas las preguntas que usted pueda tener, hágaselas personalmente o directamente a ellos. Pero por educación le contesto que no es correcto. Y sin temor a equivocarme, con respeto delante de Dios, pero también con toda autoridad y con toda confianza, porque la palabra me apoya, la palabra me respalda.
Y como repito, no puedo decir ahorita algo al aire diferente a lo que enseñé en temas anteriores. Pues bueno, después de eso, mis hermanos, mis amigos, quiero pasar al mensaje del día de hoy. Y como les dije, vamos a comenzar con lo que es mi nueva serie de mensajes proféticos. Mi nueva serie de mensajes proféticos. Y voy a titular cada mensaje de cada semana como las vivencias de un profeta. Porque vamos a estar compartiendo semana tras semana, con la ayuda de Dios, mientras Él nos lo permita, la vivencia o las experiencias de cada uno de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero antes de eso quiero entrar con un rompehielo. Y es una enseñanza también de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, como un rompehielo, acerca de algo que Dios me ha estado revelando en estos días y que es importante que yo lo comparta. Y en parte sí tiene que ver con este mensaje, pero lo voy a tomar como un rompehielo. La relación entre Dios y el hombre es imprescindible y es necesaria, además de que también resulta ser un vínculo indispensable para que el Señor pueda llevar a cabo la realización de todos sus planes y todos sus propósitos. Mis hermanos, quiero hacer una pequeña oración para poner en las manos de nuestro Dios esta emisión, el tiempo que estemos aquí. Si usted gusta acompañarme, o si solamente quiere cerrar sus ojos, como usted guste, o si quiere usted ora por mí, mientras yo pongo en las manos de Dios este mensaje. Señor Jesús, Padre Celestial, sabemos que eres nuestro Dios, y sabemos, Señor, que todo, Señor, te pertenece a ti, y que nosotros dependemos de ti, que separados de ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, sabemos que tú nos has llamado primeramente para ser salvos, pero también para ser instrumentos de bendición para tu obra, para alcanzar a otros, Señor. Por eso en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Dios, poniendo en tus manos esta emisión, este programa de Encendiendo Candeleros, y a cada uno, Señor, de los oyentes que están ahí detrás de las ondas, Señor, de radio, de las ondas, Señor, de internet. Padre, que tú llegues ahí, que tu palabra, Señor, sea tocando sus vidas, sus corazones, sea tu Espíritu Santo, el Consolador, dando entendimiento, dando sabiduría, Señor, revelación, mi Dios, para todos aquellos que cada semana, Señor, están ahí atentos, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, a oír tu palabra a través de este mensaje o de esta emisión. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú despejando, quitando todo estorbo y toda oposición y dando una total libertad, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, y sea recibida con fe en la vida de cada uno de ellos, y que sus corazones, Señor, abunden de tu palabra, del conocimiento y de la sabiduría que van a recibir por fe en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, hablando a través de este mensaje, revelando verdades que están ahí en tu palabra, en la Escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Pues sí, mis hermanos, la relación entre Dios y el hombre es imprescindible y es necesaria. Además de que también resulta ser un vínculo indispensable para que el Señor Jesucristo pueda llevar a cabo la realización de todos sus planes y todos sus propósitos. Vamos a aprender el día de hoy, mis hermanos, que nuestro Dios necesita de un hombre o de los hombres en la tierra para poder llevar a cabo cualquier obra o sea milagro, sea sanidad, sea prodigio, cualquier señal o cualquier revelación, lo que el Señor quiera hacer
o manifestar en esta tierra, en este planeta de vivientes, necesita de los hombres para poder realizarlo. Podría hacerlo él solo, sin la necesidad de nadie, de ningún hombre, de ningún ser humano, pero por alguna razón él decidió que así fuera. Mis hermanos, y desde el principio nos lo empezó a mostrar. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Pero ahí hay una historia, mis hermanos, una revelación, una información que hoy quiero compartirles. Porque pareciera que en el capítulo 1 versículo 27 está toda la revelación acerca de la creación del hombre. Mas sin embargo pareciera que hay dos creaciones, y hay muchas personas que incluso me han preguntado: oiga hermano, pero en el capítulo 5 de Génesis vuelve a hablar de otra creación. Mis hermanos, no es así. Lo que pasa que en el capítulo 5 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Mis hermanos, mis amigos, antes de que Eva diera luz a sus primeros hijos, compartió con su pareja el nombre de Adán, el cual significa en el hebreo hijo de la tierra roja. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán, ya estaba Eva dentro. Por lo tanto, cuando dijo creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, ya estaba contando también a Eva, porque recordemos que Eva no fue creada aparte de Adán. No es que Dios volvió otra vez a tomar polvo de la tierra y formarla, sino que ya Eva se encontraba dentro de Adán. Mas cuando Eva fue formada, no creada, formada por las manos de nuestro Dios, de la costilla que sacó de Adán, Eva compartía el nombre de Adán porque todavía no era madre de ninguna creación, todavía no era madre de ningún ser viviente, hasta que ella pudo concebir a los primeros seres vivientes, que en este caso fue Caín y Abel. Hasta entonces dejó de compartir el nombre de Adán con su pareja para recibir el nombre de Eva, porque el nombre de Eva también tiene un significado, mis hermanos. La palabra de Dios, cada nombre o la mayoría de los nombres tienen un significado, y si nosotros no ponemos atención, entonces no vamos a comprender por qué Dios hace tales cosas. Entonces Eva recibió el nombre de Eva y dejó de compartir con su esposo el nombre de Adán cuando se convirtió en la madre de los primeros seres vivientes. Porque mis hermanos, mis amigos, la palabra Eva en el hebreo significa aquella que da vida. Por eso la Biblia la llamó madre de todos los vivientes. Pero no fue hasta que dio a luz los primeros seres vivientes, a Caín y Abel, que ella dejó de compartir el nombre de Adán para poder tomar personificado o personalmente el nombre de Eva. Por tanto, no es que haya dos creaciones. Lo que pasa es que hay que entender esto. Hay que entender esto, y para eso hay veces que hay que indagar, mis hermanos. Hay veces que no hay que conformarnos nada más con lo que vemos ahí escrito. Hay que indagar, hay que escudriñar, hay que ir a ver qué significa también algunas palabras en el hebreo para comprender a qué era lo que se refería al Señor. Entonces no hay dos creaciones, una sola creación. Pero Eva compartió junto con su esposo el nombre de Adán hasta que llegó el momento en que se convirtió en aquella que da vida. Al crear a Caín y Abel, se convirtió en aquella que da vida, que en el hebreo significa Eva. Amén, mis hermanos. Bueno, ese es el rompehielo. Espero y pueda ser de bendición para sus vidas. Gloria a Cristo Jesús. Mi hermano Carlos Medina, bienvenido sea a su programa como cada semana. Gracias por estar ahí, abriendo su corazón y poniendo su mente dispuesta a escuchar la palabra del Señor, que no volverá vacía. Hará su efecto en la vida de usted, en la vida de mi hermana Alondra Costa, en la vida de Liliana, en la vida de Alan y en la vida de todos aquellos que de ánimo pronto y con un corazón dispuesto y con fe reciban la palabra. Amén.
Bueno, gloria a Cristo Jesús, gracias por estar ahí presentes. También quiero dar un saludo y también un agradecimiento a mi familia, a mis seres queridos, mi hermana Ana Laura, que también constantemente está siempre apoyando a su hermano, recibiendo la palabra de nuestro Dios desde allá, desde el estado de Guanajuato, desde Guantes, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, que es mi lugar donde yo nací, que es orgullosamente de donde yo vengo. Saludos para ella, para toda su familia, para mi mamá, para toda la familia en general, y pues ya también para toda la familia de ustedes, para toda su casa. Bendiciones para todos los que me escuchen en este día y en el día de mañana. Grandes bendiciones en el nombre de Jesús para sus vidas. Y bueno, mis hermanos, ahora sí, después de terminar el rompehielo, que es una dinámica diferente que voy a tratar de hacer de vez en cuando, pero con una enseñanza, con una revelación verdadera de nuestro Dios. Porque creo, sin temor a equivocarme, que Dios nos está llevando o nos está metiendo en una etapa en donde nos va a dar más entendimiento de las revelaciones de su palabra. Y yo le agradezco grandemente, porque sé que no soy merecedor, porque pues yo reconozco que me falta mucho para llegar a ser quien Dios quiere que sea. Y estoy aquí como puedo, con un estudio casero y con mis esfuerzos, con mis recursos, dando todo de mí, poniendo todos mis recursos para poder llevar a cabo esto, para poder hablarles, para poder compartirles todo lo que Dios me va revelando. Meto todos mis recursos, todo lo que tengo, todo lo que soy, aquí lo estoy invirtiendo, toda mi energía. Pero aún así, reconozco que no soy lo que Dios quiere que sea todavía, pero ahí voy paso a paso y dando lo mejor de mí para ustedes, para mi Dios primero, pero también para ustedes. Y por eso confío en que Dios me va a estar bendiciendo y me va a estar dando revelación, me va a estar dando discernimiento y entendimiento para yo poder aportarles a ustedes, para yo poder ayudarles a ustedes, a todos los que después, cientos o miles que yo sé que después escuchan estos mensajes, para que sean grandemente bendecidos y para que reciban revelación de nuestro Dios. De nuestro Dios, no del ruiseñor, de nuestro Dios, de su palabra. Y gloria a Cristo Jesús. Bueno, Amós capítulo 3 versículo 7 nos dice, confirmando el Señor por medio de su palabra, las palabras que acabo de decir hace unos momentos. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vuelvo y repito, que esta palabra entre en el corazón de todos aquellos que dudan y que no creen en estas verdades. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahí es donde voy a entrar. Les acabo de decir que Dios necesita de los hombres en la tierra para hacer sus propósitos y sus planes, para usarlos como instrumentos y también para revelarles las cosas antes de que las haga. Y eso fue lo que el Señor comenzó a hacer con cada uno de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo, y también los apóstoles. Muchas cosas estaban ocultas para la mayoría de las congregaciones, pero a los apóstoles el Señor les daba entendimiento, les daba revelación, y a los profetas por igual. Entonces vamos a aprender mucho, mis hermanos, acerca de la vivencia o las experiencias de cada uno de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, por la fe en Cristo Jesús. Podríamos decir que Enoc. Bueno, primeramente voy a comenzar con este encabezado. Enoc, un antiguo profeta. Conozcamos su antes y después de caminar con Dios. Un hombre de carne y hueso como tú y como yo, con pasiones, con deseos,
Pero un hombre que muestra las dos formas o las dos maneras de vivir, o separado de Dios o de la mano de Dios, caminando con Dios. Por eso vamos a conocer el antes y el después del profeta Enoc en su caminar con Dios. Ahora, desde ahorita ya muchos estarán diciendo de qué está hablando este hermano, porque yo sé que es un tema controversial también, y pareciera que ya cada semana, como si me gustara meterme en los temas controversiales, pero no soy yo, mis hermanos, no soy yo, es el Espíritu de Dios que me está inquietando, es el Espíritu de Dios que toca mi vida, que llega a mi vida, que fluye y que me hace saber y me hace entender que estas verdades que para muchos han estado ocultas deben de salir a la luz y darse a conocer. No quiero decir que yo soy el único que sé esto, no lo creo. Pero en casi cerca de 20 años que tengo en el Evangelio, escuchando infinidades de predicadores, tanto en mi iglesia como en las redes sociales, por todas partes, nunca, y el Señor lo sabe, no me deja mentir, nunca he escuchado un tema que hable acerca de lo que yo les voy a compartir en esta noche. Y vuelvo y repito, yo no digo que yo sea el único que sabe esto, no. Yo creo que Dios tiene un remanente en todo el planeta y está revelando y está dando entendimiento y discernimiento a muchos hermanos y hermanas. Pero yo hablo por lo que yo conozco a mi alrededor. Y mis hermanos, mis amigos, es un privilegio para mí hablar de este mensaje en esta noche, para la gloria de Jesucristo, nuestro Dios. Podríamos decir, y esto es algo que yo escribo por la inspiración del Espíritu, para tratar de hacerles un poco más sencillo el mensaje a ustedes. Pero sin duda creo que es la inspiración de Dios. Podríamos decir que a Enoc no se le conoce como profeta en el Antiguo Testamento, y que eso pudo haber sido porque el Señor se lo guardó y lo mantuvo oculto del escritor de Génesis. Génesis, el primer libro del Pentateuco, y fue escrito aproximadamente hace unos 1440 años antes de Cristo por el patriarca y profeta Moisés. Moisés también fue un profeta. Después, cuando llegue su tiempo, también vamos a hablar acerca de él. Que dicho de paso, es uno de los más mencionados del Antiguo Testamento. Génesis es el primer libro del Pentateuco, eso ya creo que ya todos lo saben. Pero en el libro de Génesis, acerca de la historia de Enoc, solamente se refiere a las genealogías. Solamente se refiere a las generaciones. Muestra a Enoc como el poseedor o como el que le tocó vivir en la 7ª generación después de Adán. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1 al 32, ahí usted puede encontrar las generaciones desde Adán en adelante hasta Enoc, hasta Noé. Pero no me tomé el tiempo para leerle toda esa parte, solamente le doy el texto para que usted lo compruebe usted mismo, usted misma con su Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 1 al 32, ahí Dios habla acerca de las generaciones de Adán hasta Noé. Y si no me equivoco, de Adán a Noé son 10 o 11 generaciones. Pero ese no es el tema de hoy. De Adán a Enoc son 7 generaciones. Eso lo comprobamos también a través del libro de Judas. Pero más adelante les voy a compartir de esa escritura. Ahorita solamente les quiero informar o les quiero recordar, porque creo que ya ustedes han leído la palabra, creo que ustedes han leído mucho el libro de Génesis.
Solamente les quiero recordar que en el libro de Génesis, por lo regular, solamente el profeta Moisés, que escribió Génesis, solamente menciona o solamente habla o hace referencia de que no era o fue parte de la séptima generación después de Adán por los escritos que están ahí, y que fue un hombre que caminó con Dios por 300 años, que a los 65 años, antes de los 65 años, no tomó en cuenta el caminar con Dios. Vivió como una persona normal, vivió como una persona enfocada en sus intereses personales, enfocada en sus relaciones de familia, en tener una esposa, en tener hijos, porque antes de los 65 años la Biblia registra por el escrito de Moisés que Enoc creó un hijo, y ese hijo llevó el nombre de Matusalén, quien llegó a ser el hombre con más años en toda la historia de la humanidad. 969 años vivió Matusalén, el primer hijo de Enoc. Pero después de que Enoc engendrara o le diera vida a Matusalén, comenzó a caminar con Dios. A los 65 años comenzó Enoc a caminar con Dios, y caminó con Dios por 300 años. Y a Dios le agradó su caminar. Es lo que enseña el escritor de Génesis, en este caso Moisés. Ahora, mis hermanos, cuando dice que y Enoc caminó con Dios, caminar con Dios se refiere a agradándole a Dios, en la voluntad de Dios, fidelidad a Dios, lealtad a Dios, respeto a Dios. En otras palabras, honrando a Dios, agradando a Dios. Así que, mis hermanos, mis amigos, ¿qué podemos tomar de la historia de Enoc nosotros? Pues precisamente eso, que Enoc caminó agradándole a Dios por 300 años. Y mis hermanos, nosotros no vamos a vivir tantos años, probablemente vayamos a vivir 30 o 40 más, algunos 20, algunos 50, dependiendo de la edad que tengamos. Pero mis hermanos, no vamos a llegar a 300 años. Y si Enoc nos puso el ejemplo de 300 años caminando con Dios, agradándole, porque Dios da testimonio de él. Dios mismo da testimonio de él, de que le agradó su caminar, y porque le agradó su caminar, la recompensa fue que se lo llevó vivo al cielo. Él no vio muerte. Es uno de los pocos seres humanos que fue llevado al cielo, que fue llevado con Dios sin ver muerte. Hay otros que más adelante les voy a enseñar también cuando llegue su tiempo. Pero aquí podemos ver que Enoc fue grandemente recompensado. Ahora, aquí no habla de que era un profeta. Usted se preguntará, ¿y entonces de dónde saca mi hermano que no era un profeta? Bueno, vamos a seguir adelante. Su historia revela que por un corto tiempo, lo que les acabo de enseñar, 65 años se ocupó en llevar a cabo la realización de sus propósitos personales. Creó el comienzo de una familia, engendrando a Matusalén. Después de que no engendrara a su primogénito Matusalén, como todo hombre, tuvo que ser probado en su fe, su fidelidad, su lealtad, por obediencia. Y como de todas esas cosas salió librado, recibió como resultado el privilegio de haber sido rescatado de entre los de su generación sin ver muerte. Ahí está en la escritura, en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 1 al 32. Ahí usted va a encontrar esta historia. No me deja mentir la palabra de Dios. Ahora, por su testimonio de perseverancia, Enoc fue premiado con el cielo. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Le agradó a Jesucristo. Y usted dirá, ¿por qué a Jesucristo? Porque la Biblia dice que desde el principio el Espíritu de Cristo ya estaba. Cuando confrontan a Jesús y le dicen, pero ¿cómo dices tú que, hablando de Abraham, si apenas tendrás 30 años o estás joven y Abraham, nuestro padre, ya hace miles de años que existió? ¿Cómo dices tú entonces? Y dice el Señor, de cierto les digo, que antes de Abraham yo soy. Y era Jesús el que estaba ahí hablando con ellos. Antes de Abraham yo soy. Jesús, el Espíritu Santo, el Rey de Reyes, el Padre Eterno, era el que estaba ahí presente. Antes que Abraham era, yo soy. Amén. Está claro. No tiene que haber duda. Jesús es Dios. Jesús es el Padre Eterno. El Espíritu de Cristo estaba desde el principio. Y ahí se los demostró. No sé si lo entendieron, porque en ese tiempo todavía no venía el Consolador. Probablemente no, porque incluso lo rechazaban, lo juzgaban, hasta le decían ¿qué demonio tienes? Porque no entendían. Pero esa es una verdad que no se puede ocultar y no se debe de callar a los cuatro vientos y a las naciones. Jesús es Dios, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Isaías lo dijo. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Ese niño que nació es Jesús, les estaba diciendo Isaías, o va a ser Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio por el Cristo de la gloria a través de Moisés de haber agradado o de haberle agradado con su caminar, su obediencia, su fidelidad, su lealtad, su honra, su respeto al Dios de la gloria, sin tener Biblia en sus manos, sin tener lo que ahora nosotros tenemos. El avance tecnológico, que tenemos la Biblia en las computadoras, tenemos la Biblia en los celulares, tenemos mucha información, hay muchos institutos bíblicos. Enoc no tenía eso. Lo que tenía solamente era una fidelidad, una obediencia, un respeto, una lealtad a ese Dios que se comunicaba con él. Amén, mis hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esos grandes hombres, de ese gran profeta? 300 años le fue fiel a Dios. ¿No puedes tú 50 años serle fiel a Dios? Si Él te dio la vida, entonces, ¿por qué no serle fiel? Si Él nos dio la vida, ¿por qué no servirle? ¿Por qué no adorarle? ¿Por qué no glorificarle? ¿Por qué no exaltarle? ¿Por qué no vivir para Él el resto de nuestra vida? ¿Por qué no? Si Enoc lo pudo hacer, también tú y yo lo podemos hacer, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, aquí va, mis hermanos, la revelación que muestra, que confirma que Enoc profetizó, tenía profecía, tenía revelación de Dios. La intimidad que tenía con Dios de esos 300 años le dejó una grande bendición, y era que podía él hablar de parte de Dios, y profetizó para estos últimos tiempos. Y solamente un hombre de Dios en la palabra y en el Nuevo Testamento, llamado el apóstol Judas, no Iscariote. Él hace posible que nosotros hoy, en este siglo XXI, podamos entender a través de la palabra que no tenía revelación profética, que no profetizó de parte de Dios para estos últimos tiempos. El profeta de los antiguos, de los primeros tiempos, llamado Enoc. Judas capítulo 1, versículo 14 al 16, mis hermanos. Si usted tiene su Biblia en sus manos, y si no,
cuando tenga su tiempo, para que usted compruebe, para que usted confirme, no nada más lo que dice el ruiseñor, sino lo que dice la bendita palabra y reveladora de Dios. Jesucristo, que es la palabra viva. Jesucristo es el consolador, pero también es la palabra viva. El Verbo se hizo carne y habitó con los hombres. Jesucristo, Dios, la palabra es Dios. Porque Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Si la palabra de Dios es el Espíritu y el Verbo de Dios es la palabra, eso significa que cuando tú lees la palabra, estás frente a Jesús. Amén. Entonces no hay duda, es la palabra la que te va a dar entendimiento. Judas capítulo 1 versículo 14 al 16. Ojo a esta palabra, lo que dice aquí el apóstol Judas. De estos también profetizó. ¿Quién profetizó? Enoc. El profeta Enoc, que en el Antiguo Testamento no pudo ser reconocido porque casi nadie escribió de él. Creo que nada más Moisés. No estoy bien seguro si hubo alguien más que escribió de él en el Antiguo Testamento, pero lo que sí sé, que en el Nuevo Testamento, en Hebreos se habló de él en el capítulo 11, pero también aquí Judas capítulo 1 versículo 14 al 16, vuelve Dios a traer memoria de ese gran hombre que caminó por 300 años con él y que pudo agradar su testimonio para que Dios decidiera llevárselo sin que diera muerte. De estos también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, la séptima generación, que en Génesis, que el escritor de Génesis habla, enseña por escrito. Aquí se encuentra el mismo Espíritu, Jesucristo, que le dio la información a Moisés, el mismo que le dio la información a Judas. Dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La pregunta es, ¿en aquel tiempo había juicio por el pecado? No. Porque aunque el pecado estaba en el mundo, no había sido conocido, porque no había sido dado a conocer por Dios mismo, porque Moisés, ese era el primer libro que escribía Moisés. Todavía faltaba Levíticos, faltaban Números, faltaban varios libros que escribiera hasta llegar. Bueno, terminando Génesis, cuando iba a llegar a Éxodo, ahí es en donde Dios ya, ahora sí, le dio los 10 mandamientos. Pero podemos ver que Moisés existió algunos 1000 y algo de años después de Enoc. Entonces Moisés tuvo que escribirlo de atrás, porque la profecía, mis hermanos, tiene el poder, tiene la capacidad de hablar del tiempo pasado, como del tiempo presente, como del tiempo futuro. O sea, Dios, de alguna manera, espiritualmente hablando, no sé si en sueños o en visiones, no lo tengo claro. Lo único que sí sé, que espiritualmente llevó a Moisés a tiempos atrás, para poder saber lo que había pasado mucho antes de que él naciera, para que él lo pudiera escribir. Porque ¿cómo nos explicamos? Si Enoc es de la séptima generación después de Adán, y después todavía viene como 3 generaciones o 4 para llegar a Noé, y después de Noé tienen que pasar como 400 años o 800 años para llegar a Abraham, y de Abraham tienen que pasar como 400 años o 450 para llegar a Moisés. Estamos hablando como de 1000 años o más. Entonces Moisés tuvo que ser trasladado
en revelación del Espíritu al pasado para poder escribir lo que había pasado antes de que él naciera. Así que, mis hermanos, ahí podemos ver que coinciden. O no podía ser una profecía del tiempo presente de Enoc, porque en ese tiempo no era juzgado el pecado, y porque después, en el versículo 16, ahí el apóstol Judas lo confirma. Veamos lo que dice el capítulo 16. Estos son, tiempo presente de Judas, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla, presente de Judas, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar algún provecho o para sacar provecho. O sea, aquí podemos ver que Judas hace referencia y toma en cuenta la profecía de Enoc para poder dar a conocer lo que en el tiempo presente y aún en este tiempo está pasando. Hay murmuradores también en este tiempo, querellosos, que andan según sus propios deseos, que hablan cosas infladas, adulando a las personas. ¡Qué tremendo eres! ¡Tu nombre! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué! No, tú eres el apóstol más grande. Tú eres el... No, mira qué iglesia tan grande tienes. No, gloria a Cristo. Lo que diga el hermano, eso es. No. Lo que diga la Biblia. Si la Biblia dice lo que dice el hermano, es Dios. Si la Biblia no dice lo que dice el hermano, no es Dios. Por tanto, no hay que tomarlo. Así de sencillo. Por eso yo les hablo con escritura. Aquí el apóstol Judas demuestra para la gloria de Dios y para bendición también de Enoc, que pues ya no se lo llevó el Señor al cielo, pero dejó un legado que miren, hasta el día de hoy, después de como 5,000 y algo de años, se está hablando de él. ¿Y por qué no? Esa palabra es viva y es eficaz. Y merece que se hable. Merece que se recuerde. Que se haga memoria de testimonios grandes de hombres de Dios. Que hoy día ni se toman en cuenta. No sé por qué. Pero para mí el testimonio de Enoc es un testimonio grandísimo. 300 años de fidelidad, de lealtad a su Dios. ¿A poco no nos puede motivar y ayudar a nosotros los últimos años que nos queden, los minutos que nos queden, los segundos que nos queden de vida, entregárselos a Dios y vivir de la mejor manera para Él, honrando su nombre, honrando su presencia, su Santo Espíritu, dejando de hacer lo malo para hacer lo bueno, arrepintiéndonos todos los días de nuestros pecados, viniendo a cuentas con Él? ¿A poco piensan que no pensaba también? Claro, su conciencia le decía cuando algo no estaba bien, pero él tenía una manera, se acercaba a Dios. En esos 300 años, él tuvo una relación, una intimidad, conversaciones con Dios. Porque si no, ¿cómo Dios se lo llevó? Igualmente, Dios quiere que tengamos esa relación con Él 24/7. Los 360 días del año no tenemos por qué tener a Dios separado. No tenemos por qué tener a Dios por allá arrumbado, no. Camina por la calle, habla con Dios. Aprende de Enoc. Si estás en el trabajo, habla con Dios. En la mente Él te escucha como si estuvieras hablando palabras. En tu carro, conéctate con Dios. Cuando te duermes, cuando te vas a dormir, conéctate con Dios. Ponte a cuentas por cualquier cosa que hayas hecho que no le agradó. En la mañana cuando despiertes, aún a veces hasta en los sueños pecamos, mis hermanos. Es imposible, no los podemos evitar. Pero hay que ponernos a cuentas. Esa es la relación, la intimidad verdadera que Dios demanda y que Dios anhela y desea y espera de nosotros, sus hijos. De los seres humanos a quien Él nos ha dado la vida. Y por quienes Él dio hasta la última gota de su sangre. Así que, mis hermanos, queda claro y comprobado que el testimonio de Enoc se tiene que hablar. Fue un gran profeta de Dios, uno de los más antiguos profetas. Las vivencias de él nos deben de enseñar y nos deben de ayudar a acercarnos más a Dios,
Queremos irnos con Él. ¿Por qué no pensar? Si a Él le place, hasta te puede llevar a ti o me puede llevar a mí sin que veamos muerte. Si a Él le place, ¿quién se lo puede impedir? Nadie. Si Él decide hacerlo, pero tenemos que buscar la manera de agradarle. Tenemos que fajarnos los pantalones, mis hermanos, y decirle no al pecado. Decirle no a los deseos del mundo, a las tentaciones del mundo, a lo que el mundo ofrezca. Tenemos que tener ese valor, amarrarnos bien los pantalones. Aprender de esos grandes hombres de Dios, mis hermanos. Yo sé que estos mensajes son muy fuertes. ¿Cómo hablaban los profetas de Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo le hablaban? ¿Pero por qué? Porque Dios los amaba. Y porque Dios quería su bien. Porque Dios quería que enderezaran su camino. Amén, hermanos, claro, en nuestra vida personal. Estas son enseñanzas para el conocimiento, para saber cómo vivieron los hombres de Dios y para conocer lo que está ahí, probablemente secreto, probablemente para muchos oculto, pero primeramente para recibir la revelación, para adquirir conocimiento y sabiduría, pero también para tomar el ejemplo, el testimonio y aplicarlo en nuestra vida, que es lo más importante. Mis hermanos, en mi vida personal, yo puedo decir que cuando yo me acerqué a Dios, me acerqué casi, se puede decir que hasta burlándome. Me acerqué a Él, se puede decir que hasta retándolo. Y me da vergüenza decirlo ahora. Me arrepiento, sí, pero creo que fue necesario, porque de esa manera Dios me tomó más fuerte. No tomó en cuenta mi mala actitud, sino que Él miró lo que yo podía llegar a hacer con el poder de Él obrando en mi vida. Llegó el momento, mi primera experiencia con Dios. 3 días encerrado en un lugar, burlándome de los que estaban ahí, en un retiro de 3 días, criticándolos, cruzado de manos, sí, cómo no, locos. Pero ¿saben qué? Pasaron 2 días y yo con esa actitud burlesca, con esa condición, el pecado me tenía bien atado. El diablo de alguna manera estaba haciendo mucha resistencia para que yo no cayera a los pies de Cristo. Pero Dios ya tenía su plan y su propósito. Tenía el día perfecto, el tiempo perfecto, para que yo cayera a sus pies. Y le dije: si eres poderoso, cámbiame, transfórmame, arranca de raíz todo lo malo que hay en mí. Ya no quiero ser el mismo. Ya estoy cansado de vivir como vivo. No quiero regresar a mi casa como llegué. Te abro mi corazón. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo perdono, porque escuché el mensaje y decían que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Y yo comprendí, dije: tengo que perdonar a Julano, tengo que perdonar a Sutano, tengo que perdonar entre ellos a mi padre. 15, 20 años o casi 30 años enojado con mi padre, odiándolo, queriéndolo hasta golpear. Pero cuando Dios me dijo a través de un predicador: si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona. Y dije: Señor, yo perdono a quien sea, pero yo no quiero regresarme como vengo. Ya estoy harto. Paso mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza, miedo. El diablo me sacudía, me movía la cama, me apagaba la luz, oía voces. Era algo terrible, algo feo que yo estaba viviendo en ese tiempo. Y dije: no, yo no quiero regresar en la misma condición. Cuando el Espíritu Santo, Jesucristo,
miró mi disposición y que estuve dispuesto a decirle: arranca de raíz, desarraiga todo lo malo que haya dentro de mi corazón, y yo te recibo y te acepto como mi suficiente Salvador. Entonces ahí fue que se abrió la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entró el Espíritu de Dios. Entró el Señor en mi vida y me transformó a 360 grados, porque cuando regresé le dije al pecado: ya no. Tenía oportunidad, porque era músico, de pecar con cuantas yo quisiera en los night